Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Esta semana tenemos la dicha de estudiar la lección número 13. 13 sábados completamos en esta oportunidad y le damos muchas gracias a Dios de habernos permitido estudiar la lección juntos. Cada semana teníamos un repaso y hoy llegamos al fin de esta lección. La semana siguiente, con la ayuda de Dios, continuamos con un nuevo tema. Para esta semana el título es El triunfo del amor de Dios. Dios triunfa con su amor. Vamos a ver de qué se trata. Quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Muy bien, gracias por continuar. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos has acompañado hasta este final de trimestre. Queremos pedirte la dirección de tu Santo Espíritu para discernir lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, familia, vamos a estudiar el texto para memorizar. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí usted puede observar una de las promesas más hermosas de la Biblia. Justamente esta será la tierra nueva, este mismo planeta en el que usted y yo vivimos, pero renovado. Cuando los cielos y la tierra actual pasarán y vendrán una nueva creación de Dios, una nueva tierra en la cual usted y yo podemos disfrutar de las maravillas, como que ahí no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque ya lo primero pasó y ahora lo nuevo no está el pecado. Pero lo más bonito, lo más impresionante y hermoso es que Dios mismo estará con nosotros. Yo no puedo dimensionar eso, le soy muy sincero. Yo no puedo dimensionar eso, mi mente no me da para entender qué significa Dios en medio de nosotros. Quizá, bueno, recuerdo allá en el santuario terrenal cómo también Dios quería estar en medio de su pueblo. Ahí la presencia de Dios se manifestaba. ¿Cómo será la tierra nueva? Yo no lo podré dimensionar, al menos aún, pero espero poder entenderlo algún día cuando yo esté allá y disfrute de ese evento tan impresionante. La esperanza, palabra esperanza es algo que como seres humanos nos motiva hacia el futuro. Piense qué asolado, qué difícil, qué triste puede ser un futuro sin esperanza. El futuro que usted y yo enfrentamos debemos de tener esperanza en nuestro corazón. Pueden venir tiempos difíciles, también sufrimiento por el cual usted y yo tengamos que transitar. También hay dificultades que debemos de soportar, hay penas que debemos de experimentar. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, ¿sí? Pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Quiere decir que la promesa no es que no vamos a sufrir, sino que podemos tener esperanza. Si tenemos esa esperanza de que un futuro mejor vendrá, entonces podemos vivir el hoy con sentido, con propósito y alegría. La lección hace mención acerca de Franklin Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945, en uno de los periodos más difíciles de la historia del país. Ahora, no solo del país, sino que él sufría una parálisis debido a una enfermedad y él era incapaz de caminar sin ayuda. En ese momento, pues su presente era difícil, su futuro realmente estaba comprometido en términos de salud, pero en cierta ocasión él escribió, siempre hemos mantenido la esperanza, la creencia, la convicción de que hay una vida mejor, un mundo mejor, más allá del horizonte. Piense que este hombre era un hombre, pues, de gran influencia, su posición económica era solvente, su familia posiblemente lo respetaba bastante como sus amigos y todas las personas que lo conocían en el lugar, en el país, Estados Unidos, en el cual fue presidente, pero eso no llenaba su corazón por completo. Aunque sufría esta enfermedad, él entendía que vendría un mejor futuro lleno de esperanza, y no solo en el plano terrenal, sino también en el plano celestial, según lo que nos menciona la palabra de Dios.
En esta lección, en esta última lección de este trimestre, vamos a ver y analizar un poco el amor incondicional de Cristo durante la época más, pues, emocionante, pero también difícil de la historia de nuestro universo, porque nuestra fe va a ser puesta a prueba. El último libro de Apocalipsis, que se llama Revelación también, nos va a dar esperanza para hoy, para mañana y para siempre, porque como decían estos versículos que acabamos de citar, en el futuro de los hijos de Dios habrá una tierra nueva donde ya no habrá más muerte, más dolor, más llanto, porque viviremos una nueva etapa, ahora sí, en la eternidad con nuestro Dios. También vamos a estudiar el conflicto de los siglos, capítulo 39 al capítulo 42. Impresionante esta lección, así que vamos a continuar. ¿Cómo tener esperanza en tiempos difíciles? Apocalipsis 22 del 11 al 12, Daniel 12 del 1 al 2 y también Jeremías capítulo 30 versículos 5 al 7 describen un momento que es de suma angustia para los que vivirán en ese tiempo de la historia. Dice Daniel capítulo 12 versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vea qué tremendo este versículo. Si en algún momento ha habido angustia en algún periodo de la historia, no se va a comparar con el periodo de angustia que va a venir. Y ahí, como en todos los periodos de la historia de la humanidad, habrán hijos e hijas de Dios que deberán vivir por fe en ese tiempo angustioso. Lo mejor de todo es que dice que Miguel estará de parte de tu pueblo y que además será libertado en ese tiempo difícil de angustia, cual nunca ha habido, será libertado por Miguel, todos los que se hallen escritos en un lugar muy importante, los que se hallan escritos en el libro de la vida. Ahí usted y yo debemos de garantizar algo en la vida. Si hay algo que debemos de garantizar, de procurar, de luchar para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, pero que además una cosa es que está escrito, otra es que llegará un momento en que se revisará nuestro caso, se decidirá si ese nombre será borrado o permanecerá allí escrito para la obtención del galardón de la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 22 y versículos 11 y 12, como les mencionaba, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuáles fueron nuestras obras para agradar a Dios, para darle gloria a Dios? Bueno, dice que aquí Cristo también va a evaluar eso. Somos salvos por gracia, pero debemos de glorificar a Dios por medio de nuestras obras. Y el versículo 11 es muy categórico, porque dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Llegará un momento de la historia en que ya no habrá un vuelta atrás sobre mi actitud, porque yo he venido, ya sea perseverando en mi carácter o desechando todas las enseñanzas de Dios y las advertencias, porque dice, el que es injusto, pues siga haciéndolo. El que es inmundo, pues lo continuará haciendo. Pero el que es justo, que continúe practicando esa justicia y que el que ha sido santo, el que ha tomado ese proceso de santificación por medio de la palabra de Dios, que es la que limpia nuestra vida y el trabajo del Santo Espíritu de Dios, que entonces santifíquese todavía. Es decir, vaya avanzando, siga por la ruta que usted decidió. Y el que no ha decidido por Dios, pues continúe también esa ruta. Ya no hay vuelta atrás, no hay forma de pasarse de un lado al otro. Es el fin del tiempo de la gracia de Dios. Porque así dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. El que no tendrá paz es el que no ha aceptado a Dios en su corazón. Mas el que vive en ese tiempo de angustia tendrá mucha paz, tendrá mucha paz. Es un misterio en realidad tener mucha paz en un tiempo angustioso como nunca antes. Bueno, esa paz es la única que viene del cielo. Lo que el apóstol nos dice es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. En este momento nosotros estamos viendo como al invisible, dice también un versículo de la Biblia. Bueno, llegará un momento en que le veremos y también seremos como Él. Qué impresionante esa declaración. Eso es muy importante porque ese es el anhelo que tendremos en ese momento, de angustia, hoy también, pero en ese momento estamos anhelando tremendamente ver a Cristo. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el versículo del capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Aquí nos menciona que el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene una relación sumamente estrecha con Jesús, una relación personal que se iba cimentando, fomentando previo a este momento de angustia, con lectura constante de la palabra, con oración, con ayuno, haciendo lo que Dios le agrada. Es una relación muy profunda que para ese entonces nada ni nadie va a poder alterar. El mayor deseo es agradar a Jesús en todas las cosas para que entonces esa obra que es mediante el Espíritu Santo sea usted y yo tan puros como lo es Cristo. No había nada en el corazón de Cristo que respondiera a los engaños de Satanás. ¿Recuerda usted aquel momento en el desierto? Le ofreció los placeres de los ojos, los placeres de la vida, y no hubo nada que hiciese que Jesús le distrajere de esa misión o de ese anhelo también de poder reencontrarse con su Padre y también salvar a la humanidad. Nosotros también podemos entonces reflejar este aspecto del carácter de Cristo. Es un anhelo, es una esperanza y una fe inalterable que, bueno, sí, siendo nosotros hijos de hombre, hijos de la carne, debemos de emprender una gran lucha. Por eso Cristo también se hizo hombre y dice la palabra que fue tentado conforme a todo lo que usted y yo somos tentados, pero él no pecó. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Es un ejemplo perfecto. Hay algunos también que han malinterpretado el hecho de que después de que se cierre la puerta de la gracia, ya nosotros estaremos completamente solos aquí en la tierra, no habrá intervención divina, pero recordemos un versículo muy importante que Jesús dijo, Mateo 28:20, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que hasta el último día de este mundo, cuando todo sea consumado, cuando ya Cristo venga por segunda vez, el Espíritu de Dios estará acompañándonos, porque este será hasta el último día, hasta el fin del mundo. No dice que antes del fin del mundo yo estaré contigo, sino hasta que sea el fin del mundo. Y eso es muy importante, porque alguien puede estar enseñando que llegará un periodo en que nosotros no tendremos ningún soporte espiritual. Vamos a estar sumamente inmersos en ese tiempo de angustia, pero sí tenemos esperanza de parte del cielo para sobrellevar. Ángeles vendrán también a auxiliar y acompañar. El Santo Espíritu de Dios estará trabajando fuertemente. Muchos corazones antes de la puerta de la gracia se cierre, volverán sus ojos a Dios. Entonces habrá un trabajo muy intenso en ese tiempo y muchos aceptarán en el filo del tiempo que Jesús sea quien le permita gobernar su vida y avanzar a esa última etapa. Entonces, es muy importante que nuestra fe sea fortalecida y nuestro anhelo en la eternidad aumente. Quizá nuestro espacio temporal nos cuesta dimensionar eso, porque vivimos en un mundo acelerado, rápido vemos cómo pasan los días, no tenemos una idea de lo que es la eternidad, pero debemos anhelar esa eternidad con Cristo Jesús, de modo que nuestro único deseo es vivir con Jesús para siempre. La esperanza del bendito regreso de Jesús. Vamos a leer Tito capítulo 2 versículo 11 al 14. Son tres versículos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si entendió aquí la partecita del versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es bienaventurada, es esperanzador, es una esperanza saber que Cristo va a volver. Mire, cuántas injusticias no se han cometido en este planeta, cuántas injusticias no se están cometiendo ahora. Usted quizá pues no esté viviendo eso, pero ¿será que podemos estar tranquilos sabiendo de tanta injusticia en el mundo? ¿Será que no pedimos a Dios que en su Hijo Jesucristo venga para terminar este pecado del mundo que maltrata, que carcome, cuánta enfermedad, cuántas personas no han ido pues al descanso en medio del sufrimiento, con una esperanza de volver a encontrarse con los seres queridos y más de estar con Dios por la eternidad? Esta es la bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También recordemos cómo en Juan capítulo 14, versículo 1 dice, bueno, al 3 también, no se turbe vuestro corazón. ¿Usted cree en Dios? Bueno, crea también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, pues yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ese lugar para que entonces donde yo estoy, también ustedes puedan estar. Es decir, Cristo quiere estar con nosotros. Una cosa es que yo quiera estar con Cristo. Yo, una persona pecadora, una persona que cometo tantos errores, quiera estar con Cristo, que es perfecto. Yo lo puedo entender, es más razonable, pero Cristo, un ser perfecto, eterno, todopoderoso, quiere estar conmigo. Piensa en eso, la misericordia de Dios es increíble, ese amor inmensurable. Por eso lo menos que podemos hacer es querer estar con Cristo, si Él quiere estar con nosotros, nos está preparando un lugar allá en las moradas del Padre. Qué bonito, precioso. Yo no me lo imagino, pero bueno, hay que abrigarse de esa bendita esperanza. Así le llama Pablo en la carta a Tito. En Apocalipsis capítulo 6 encontramos también un momento muy terrible para quienes no han aceptado a Cristo, para los cuales rechazaron las enseñanzas, nunca tuvieron un corazón sensible ni dispuesto, porque dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, diciéndoles, caigan sobre mí, porque viene el Hijo de Dios y saben que ese es el castigo. Ese momento ya es muy tarde, no hay nada que puedan decir que represente arrepentimiento, porque ya el tiempo de la gracia se ha cerrado. Aquí vemos cómo hay un contraste con respecto a Isaías capítulo 25, 8 y 9, pues dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros de ellos y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mientras los impíos desean que las piedras les caigan encima, en Isaías dice que toda lágrima del que ha sufrido será secada y también quitará cualquier problema, cualquier angustia, cualquier situación de dificultad en ese momento de quien es un hijo o una hija de Dios. Entonces dice que porque Jehová lo ha dicho, quiere decir que es palabra de Dios, se va a cumplir. Entonces hay una gran diferencia para el que quiso aceptar y para el que no aceptó. Ahí es donde se va a percibir el terror o el amor de Dios. La invitación es que percibamos y sintamos y vivamos el amor de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu santo nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. Y el 19:7 dice, gocémonos, alegrémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Leamos el conflicto de los siglos, páginas 632 y 633, dice, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán a Cristo crucificado, que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Es impresionante pensar cómo el Creador
del universo, de este mundo, de todo lo que en él hay, de usted y de mí. Se despojó de esa corona para venir a este mundo sucio, lleno de pecado y dar su vida por nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Eso es incalculable. Y eso, como dice aquí, representará la admiración y la adoración del universo por ese acto de amor increíble de parte del cielo para con usted y conmigo. Apocalipsis capítulo 19 termina con una dramática descripción acerca de la segunda venida de Jesús, cómo los salvos son llevados con Cristo en las nubes de los cielos, pero también cómo los impíos son destruidos. Inmediatamente da paso a la historia o a la continuidad en el cual en el Apocalipsis capítulo 20 nos va a introducir a un periodo que se le denomina el milenio, pues está compuesto de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 describe cómo un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y además una gran cadena en la mano. Y entonces tomó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos esos 1000 años, y después de esto deberá ser desatado, perdón, por un poco tiempo. Bueno, estos elementos que traía el ángel debemos de interpretarlos de una forma simbólica, porque Satanás literalmente no va a ser encadenado o echado en algún lugar. En realidad, ese periodo de 1000 años no habrá nadie aquí en la tierra a quien engañar, porque si nos devolvemos al Apocalipsis capítulo 19, dice que los salvos serán llevados con Cristo. Ahí está el primer grupo. Luego los impíos serán destruidos con la gloria del Señor. Entonces podemos entender cómo nadie queda en la tierra, únicamente Satanás. El que él quede atado es que no puede engañar más a nadie. Todo aquel trabajo profesional que hacía Satanás de engañar a las personas no podrá ser llevado a cabo porque en realidad no hay ningún objetivo, no hay nadie a quien engañar. Así que al estar la tierra desolada, despoblada, entonces él será atado por esas circunstancias que él mismo ha creado. También segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4 dicen, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Todos estos ángeles y el mismo Satanás serán enjuiciados en ese gran día y allí estarán por 1000 años, pues no se pueden engañar a sí mismos porque no tendría ningún sentido, así que no hay nadie a quien engañar para ese entonces. Son las cadenas de oscuridad que podemos denominar. Aquí la palabra infierno, muy importante, es la misma de la que proviene la palabra abismo. También es la misma palabra utilizada en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, para entonces describir la tierra en la creación. Cuando dice, por ejemplo, que la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces ahí hay un tema de la traducción sobre qué era el infierno, ¿no? El abismo no es una caverna subterránea, ni un foso enorme en algún lugar del universo tampoco. Entonces aquí lo que está mencionando además es que la obra satánica del pecado y destrucción, junto con el tremendo caos que precede a la segunda venida, ha devuelto a la tierra como en una masa oscura y desorganizada, como era la condición al principio de la creación. Bien, los profetas entonces, si nosotros nos vamos más al Antiguo Testamento, enfatizaban la destrucción catastrófica en la segunda venida de Cristo, o más bien el día del juicio final, cuando se ejecutara la sentencia sobre impíos o sobre justos. Entonces, aquí el universo entero va a reconocer nuevamente que la paga del pecado de la muerte, porque las personas que aceptaron a Cristo aceptaron la muerte de Cristo como expiatoria, es decir, no pagaron con su propia vida. En cambio, los que no aceptaron a Cristo tienen que pagar con su propia vida porque la paga del pecado es la muerte y alguien tiene que pagar. Entonces, nos sirve que Cristo ya pagó por nosotros, entonces aceptamos ese sacrificio en favor nuestro, y las personas que no lo aceptaron entonces deben de pagar con su vida. En Nahum capítulo 1 versículo 9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Qué interesante esta declaración, porque básicamente hay 3 maneras en que Dios hace esto. En primer lugar, revela su amor sin límites.
su deseo apasionado y sus esfuerzos incesantes por salvar a toda la humanidad. Y en segundo lugar, revela su justicia, equidad y rectitud. Y por último, permite que el universo vea los resultados finales del pecado y de la rebelión. ¿Qué haremos con el Señor durante 1000 años? Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, nos habla que allí estaremos reinando con el Señor durante 1000 años. El mismo tiempo que Satanás estará atado aquí en la tierra porque no tiene a nadie más a quien engañar. Bueno, el juicio de Dios podemos decir que se divide en tres partes. El juicio investigativo, el juicio adjudicativo en el cual Jesús viene a pagar a todos conforme a sus obras y también un juicio que yo le llamo el juicio de auditoría, porque allí durante ese milenio nos daremos cuenta de muchas cosas que aquí en la tierra pues no las hubiésemos esperado allá en el cielo. Personas que creíamos que iban a estar allí, tal vez personas con un buen liderazgo no están allí, no podemos entenderlo, personas que están allí, que no pensamos jamás que iban a estar, y Dios nos va a mostrar cada caso de nuestras preguntas para pues disipar cualquier duda y demostrar que Dios es justo en todos sus caminos y que las personas que están allí es porque aceptaron de corazón a Cristo y trabajaron y vivieron conforme a la voluntad del Padre, o personas que no están allí, que no aceptaron a Cristo o que no vivían conforme a la voluntad del Padre. Entonces, en este periodo de la historia, en este milenio, mucho de lo que hoy tenemos preguntas en el cielo se nos serán respondidas y ahí también veremos muchas personas que tal vez no pensábamos y esperemos también todas las personas que nosotros queremos que estén allí. Apocalipsis capítulo 20 y versículos 7 al 9 dice que cuando este momento sea cumplido, cuando estos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9 dice que cuando los 1000 años ya transcurran, Satanás será liberado de la prisión en la que se encontraba, será suelto o desatado. Dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Son todas las personas que no aceptaron a Cristo y que estaban muertas durante todos esos 1000 años porque los justos están vivos reinando con Cristo. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Para este momento de la historia, la ciudad amada, que es Jerusalén, descendió del cielo a esta tierra. Cuando eso sucedió, la segunda resurrección, que es la resurrección de todos los impíos aquí en esta tierra, van a presenciar eso y Satanás ya tendrá ahora a quien engañar. Recuerde que no tenía a nadie a quien engañar, pues no había nadie vivo aquí en la tierra. Bueno, la segunda resurrección corresponde a que después de pasados los 1000 años, todos los que fueron impíos y fueron consumidos por la gloria de Dios resucitan, vuelven a vivir y entonces Satanás tiene la posibilidad de engañar de nuevo. Por eso dice que reúne a todas las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra y todos los que están allí, esos impíos van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, y entonces ahí descendió fuego del cielo de parte de Dios y los consumió, solo que ahora sí definitivamente. Y si usted lo nota, todos están presentes para la batalla final del gran conflicto. Ahí todas las generaciones, los que aceptaron a Dios, todas las generaciones que rechazaron a Dios, que prefirieron seguir a Satanás, están ahí presentes, los ángeles, el mismo Satanás, los ángeles caídos, Dios en medio de la ciudad que desciende. Este momento es sumamente importante en mostrar a Dios como el ganador, como el triunfante de este conflicto y a sus hijos los redimidos parte de esa victoria. El pecado entonces está a punto de ser erradicado de una vez por todas para resolver el pecado de modo que el mal nunca vuelva a surgir, que esa es una de las grandes preguntas también. ¿Será que el pecado vuelva a surgir otra vez después de haber llevado a los redimidos al cielo? Bueno, la respuesta es que todos deben estar convencidos de que Dios ha sido justo en todos sus caminos. Por eso son esos 1000 años en los cuales todos podemos consultar los libros
y ver evidencia de que Dios hizo todo lo posible por salvar a cada persona en esta tierra. Esta última instancia que sucederá después de que la ciudad descienda es que toda rodilla se doblará y reconocerá la justicia de Dios en este gran conflicto, inclusive Satanás y sus ángeles malos, los que atormentaron a los hijos de Dios, los que hicieron que muchos fueran desviados de los caminos, que no siguieron a Cristo, y allí inclusive ellos van a doblar rodilla y decir, Cristo es el Señor. Vamos a leer la perspectiva de Ellen White en este aspecto. Dice, apenas se abren los libros de registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron, reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los llevaron en el camino de la violación de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que fomentaron al ceder al pecado, las bendiciones pervertidas, su desprecio de los mensajeros de Dios, las advertencias rechazadas, las oleadas de misericordia repelidas por corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo esto se traduce a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno de Dios. No hay nadie que defienda la causa de ellos, no tienen excusa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Esto en Conflicto de los Siglos, páginas 648 y 649. En Salmo 37:20 nos dice, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos y se disiparán como el humo. Así Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Lo bueno de todo esto, mis queridos hermanos, una buena noticia en medio de toda esta situación es que Satanás y sus ángeles serán destruidos en el lago de fuego. El pecado y los pecadores entonces serán consumidos. Apocalipsis 29 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En ese momento serán devorados, destruidos, no atormentados eternamente, sino consumidos como aquellas dos ciudades de Sodoma y Gomorra que fuego descendió del cielo y fueron consumidas hasta que pues terminó de consumirse porque pues no había más nada que consumir. Entonces, esa definición de eternamente es mientras se consuma, mientras quede en ceniza, por decirlo de alguna forma. A fin de cuentas, mis queridos hermanos, a usted y a mí nos esperan dos eternidades posibles. Los perdidos lamentablemente reciben la paga que merecen, que es la muerte eterna o el castigo eterno. Los que son justos van a recibir la vida eterna. ¿Quiere usted ser parte de ese grupo numeroso de justos que en medio de toda esa tribulación, del tiempo de angustia que pasaron, según lo que estudiamos al inicio, de todo ese tormento, esa incertidumbre muchas veces, esa duda en algunas otras ocasiones, pero la fe se iba fomentando conforme a la experiencia de una relación estrecha con Cristo? Es la única forma de que nuestra fe se pueda sostener. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo nos acompaña en cada una de nuestras etapas. Cristo desea estar con nosotros. El Rey de Reyes quiere vivir con usted. Piense eso. ¿Le corresponderemos de igual forma? ¿Queremos estar con Cristo? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra para lograr ese objetivo? ¿Ya tomó usted una decisión por Cristo? ¿Ha descendido a las aguas del bautismo? ¿Le ha dicho sí a Dios? ¿Ha dejado lo que usted sabe que le hace mal? ¿Ha traído a su familia también, sus conocidos, sus amigos, al conocimiento de Cristo? Son tareas muy importantes que nos estrechan más esa relación con Cristo, nuestro caminar. Por eso la invitación que nos deja esta lección es que en medio del tiempo de angustia, aún así, pero también en tiempos buenos, ahorita que no estamos siendo perseguidos por ese poder político religioso, debemos de aprovechar el tiempo e ir a la iglesia, a alabar con los hermanos, salir a hacer obra misionera,
buscar un estudio bíblico, a alguien hablarle del amor de Dios, progresar con nuestra familia y tomar esa hermosa decisión que es seguir a Cristo. Si no la ha hecho, le invito a hacerla y también caminar conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias por acompañarme en esta lección. Hemos terminado el estudio completo del trimestre. Espero que hayas aprendido así como yo y nos vemos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Vamos a orar para terminar. Amante, oh Señor Padre, gracias, qué bonitas promesas encontramos en tu palabra. Anhelamos esa tierra nueva, anhelamos ir al cielo, vivir por 1000 años, tantas preguntas que tenemos, oh Señor. Tantas respuestas se nos serán dadas y demostrarán que eres un Dios justo, que has aplicado juicio, que todos tus caminos son justos y verdaderos, que las personas tenemos esa capacidad de decidir que nos has dado. Ayúdanos a valorarla, a hacer conforme a tu voluntad, acercarnos más a tu presencia, leer más la Biblia, orar más, dar más testimonio de tu amor. Que nuestra familia esté involucrada, que todos estemos en el cielo, que no falte ninguno, Señor. Ayúdanos a perseverar en la fe. Gracias por tantas enseñanzas, por los maestros, por los predicadores, por todos esos hombres y mujeres que dedican su vida y parte de ella también a traer el mensaje de paz y de salvación a quienes no la tienen. Ayúdanos también a ayudar a otros, Señor, ser misericordiosos en la medida que nos has dado, para que el amor de Cristo sea reflejado por medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hasta pronto.